ahí enfrente de la tarjeta. Es importante que tú puedas participar con nosotros, todos los que estamos acá. Vamos a cerrar nuestra serie en Primera y Segunda de Crónicas, para que la semana que viene nosotros vamos a estar estudiando la carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar en la carta a Timoteo estudiando la semana que viene. Eso es importante que tú sepas. Vamos a leer Segunda de Crónicas. Acuérdate la imagen, aquellos que han estado con nosotros por 3 semanas. David quería construir un templo para Dios. Dio todo lo que él pudo, hizo toda la inversión, oró por la gente, movilizó la gente, pero David murió. No vio el templo, no entró en el templo, no adoró en el templo. Pero su hijo Salomón, el famoso Salomón, conocido como uno de los hombres más poderosos, más ricos y más sabios que el mundo ya conoció, hijo de David. 7 años después que David murió, su hijo Salomón siguió en la construcción del templo y terminó la construcción del templo. Y la semana pasada nosotros vimos la gran celebración. El pueblo se reunió en el templo, celebraron, comieron, 120 trompetistas, hicieron sacrificio de incienso de animales, alabaron a Dios, cantaron en alta voz, dando gloria al Rey, el Señor, Dios Todopoderoso, por las grandes cosas que Él ha hecho. Y ellos entonces hicieron la dedicación del templo. En medio de la dedicación del templo, yo les enseñé a ustedes más o menos lo que ocurrió, una foto donde el fuego de Dios cayó en medio del templo. Y habíamos dicho que el fuego de Dios significa la presencia de Dios. La semana pasada fue una celebración increíble en texto que leímos. Hoy, después de todo ese pachangón, después de toda esa dedicación, Dios habla de una manera más íntima, más personal con Salomón, con relación al plan de Dios, a la promesa de Dios para su pueblo. Así como Salomón construyó el templo, nosotros como creyentes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Un día les he dicho varias veces, alguien construyó ese templo y nosotros estamos aquí. Hoy nosotros estamos dando nuestros dones y talentos y bienes, porque un día no estaremos aquí, pero otra generación va a estar aquí, y van a estar aquí gracias a lo que tú y yo estamos haciendo hoy. Estamos dejando un legado para la próxima generación. En el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, del libro de Crónicas, en el versículo 11, dice así: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos. Escuchen lo que pasó. El Señor se le apareció una noche y le dijo a Salomón: he escuchado tu oración. He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificio. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? Después de quizás años de oración, ayunando con algún propósito en tu vida, buscando a Dios constantemente, llegar a un momento en tu vida y Dios te dijera: José, María, Claudia, Oscar, Juan, yo he escuchado tu oración. ¿Cómo tú te sentirías? Yo he escuchado tu oración.
Esse pueblo ha orado antes de la construcción. Oraron por muchos años durante la construcción. Oraron después de la construcción. Y ahora Dios de una manera muy íntima y personal le dice a Salomón: Salomón, yo he escuchado tu oración. Y otra cosa que me fascina aún más: he escogido este lugar. Es decir, Dios escogió este lugar para santificarlo. Dios escogió el lugar, dice el texto: he escogido este templo para que en él se ofrezcan sacrificios. Dios quería habitar en el templo. Dios quería estar presente en medio del pueblo. Y cuando tú lees esto y todos los demás versículos que están en ese capítulo, tú vas a darte cuenta que Dios, en su gracia y misericordia, construyó o construye el reino a través de su pueblo. Dios construye el reino a través de su pueblo. Me fascina cuando eso sale en la pantalla acá y veo a aquellos que empiezan a tomar nota. Me gusta ver eso. Ese es el punto número 1. Entonces, hay que estar abusado porque luego va a venir el 2 y el 3. Toma nota porque ese es para ti, es para tu propio crecimiento. Dios invitó a Salomón y a David, Salomón. Pero Dios, como hemos dicho una y otra vez, tú puedes dejar un poquito más el primer punto allá hasta que los hermanos terminen de tomar nota. Gracias. Dios construye su reino a través de su pueblo. ¿Hubiera Dios, si Él hubiera querido construir su reino sin su pueblo? Claro que sí. Dios es grande, todopoderoso. No hay Dios como Él. Con una sola palabra, Él hubiera construido el templo que Él quisiera, porque Él es sobre todas las cosas y ha creado el mundo con su palabra. Pero siendo un Dios íntimo, cercano, relacional, invita a David y a Salomón y al pueblo que participe en la construcción de su reino. Es como Dios. Él pudiera alcanzar todo el condado de Palm Beach. El sur de la Florida tiene más del 90% de la población de 7 millones de habitantes que tenemos en el sur de la Florida. 7 millones de habitantes. Más del 90% de la población de todo el sur de la Florida no va a la iglesia. Los niños no crecen en la iglesia. No se congrega. Somos un campo misionero donde hay muchísima necesidad. Si Dios quisiera, Él pudiera hacer algo y alcanzar toda esta gente con el evangelio, sí, pero ha escogido la iglesia, su pueblo, tú y yo, para que nosotros pudiéramos ser parte de esta hermosa misión, que es la misión de Dios para nuestras vidas. Entonces Él quiere que tú y yo seamos parte. Ahí entonces viene el versículo de número 14, que lo voy a poner aquí en la pantalla un momentico, porque ese es el versículo, uno de los versículos más conocidos en el medio evangélico. Si tú eres cristiano por muchos años, tú has leído ese texto, tú has escuchado acerca de ese texto, has creído que ese texto es para ti, que es una promesa. Algunos han reclamado ese texto para ellos mismos, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convertiren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tú no conocías ese texto, márcalo ahí en tu hojita, escríbelo, y sería bueno que tú lo aprendieras
lo aprenderas de memoria, estuvieras familiarizado con él, porque ese es un texto extremadamente poderoso. Obviamente que ese texto es una promesa para aquel pueblo, para el pueblo de Israel. Y Dios dice a ellos que ellos deben humillarse, reconocer su condición, reconocer quién es Dios. Un corazón humilde, una oración humilde, reconoce obviamente quién es Dios. Y luego dice, si mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, ese pueblo venía invocando en el desierto, ese pueblo venía en desobediencia, invocaba y desobedecía, desobedecía, invocaba, y siempre en desobediencia, invocando, y era como la ola del mar en el mundo de las relaciones, como muchos de nosotros, obedecemos y desobedecemos, obedecemos y desobedecemos. Ese era el pueblo de Israel. La invitación, aunque el versículo es una promesa para el pueblo de Israel, arrepentirse es para todos nosotros que estamos aquí. Todos nosotros que estamos aquí necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Necesitas arrepentirte. Yo necesito arrepentirme. Todos los días, si tú eres cristiano o no eres cristiano, necesitamos arrepentirnos porque somos pecadores. A veces no tenemos control de lo que hacemos, de lo que decimos. Y el texto es una invitación al arrepentimiento. Dice él, si mi pueblo se convirtieren de sus malos caminos, de sus malos caminos, si se arrepiente. Y lo interesante es que en el Antiguo Testamento la palabra arrepentir da una connotación de volver a la casa. Arrepentir es volver a la casa. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentir, debido a la influencia griega del Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces la palabra griega es una palabra interesante llamada metanoia. Metanoia es la palabra arrepentimiento para nosotros en español. Metanoia da el sentido de cambio de mente. Cambio de mente. Para que pueda haber un cambio de dirección. Metanoia es que tú estás yendo en una dirección. En tu vida va en un camino. A veces en desobediencia, sin Dios. Tomando tus propias decisiones. Cuando tú te arrepientes, tú cambias de mente, de pensamiento acerca de lo que tú estás haciendo. Es un cambio de pensamiento acerca de lo que tú estás haciendo. Y como consecuencia hay un cambio de dirección. Es volver atrás y empezar otra vez. Esto es metanoia. Esto es arrepentimiento. Jesús nos llama al arrepentimiento. La Biblia nos llama al arrepentimiento. ¿Y sabe cuál es el resultado de Dios para el pueblo de Israel? Como los invita al arrepentimiento. Resultado según el texto. Entonces yo oiré desde los cielos, dice el versículo 14, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero no puede haber sanación, no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Dios simplemente promete al pueblo de Israel escuchar la oración si ellos se humillan, se arrepienten y buscan su rostro. Entonces dice el texto que Dios traerá perdón. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
perdón de Dios, arrepentirnos todos los días, arrepentirnos, buscar su presencia. Luego, al leer ese lindo texto, tú te das cuenta que Dios llama a su pueblo para representar su reino. Mira la secuencia que hay aquí. Dios llama al pueblo de Israel para simple y sencillamente representar su reino. Le llama para construir su reino y le llama para representar su reino. Si tú no sabías, si no te lo han dicho, y eres un creyente en Cristo Jesús, mujer que me escucha, caballero que me escucha, tú eres un representante de Cristo en la tierra. Mientras yo crecía, me acuerdo que mi abuelita siempre en su religiosidad, una mujer muy aferrada a su religión, y tenía en su ropero, en su armario, muchos santos que ella tenía, unos sin brazo, otros sin cabeza, pero una mujer muy devota que amaba a Dios a su manera. Y era lo único que yo conocía en términos de religión, era lo que mi abuelita nos enseñaba. Entonces ella siempre nos decía, hay que respetar al único representante de Cristo en la tierra, el que es la cabeza de toda la iglesia. Ella decía siempre eso. Cuando conocí el Evangelio, a los 18 años de edad, y empecé a estudiar la Biblia con algunos amigos, me encuentro ese texto de 2 Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara a ustedes por medio de nosotros. Y en el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Él. Entonces ahí, bueno, alguien empezó a discipularme y empecé a aprender que como creyente yo era un representante de Cristo en la tierra. Entonces, como hija de Dios, como hijo de Dios, tú representas a Cristo en la tierra. Tú eres sus manos, su boca, sus brazos. Tú representas a Cristo en la tierra. ¿Por qué? Cuando tú estudias acá, vas a darte cuenta que en el Antiguo Testamento, que hemos estado estudiando, el templo físico era el lugar donde Dios habitaba. En el Nuevo Testamento, Jesús era el templo. Jesús muere, resucita y vuelve al cielo. Ahora el templo eres tú, soy yo. Tu cuerpo físico es la casa de Dios, la morada de Dios. Por eso que cuando tú vienes a la iglesia hoy en la mañana y cuando tú vayas de aquí, cerramos la puerta, Dios no se queda cerrado aquí. No se queda aquí en ese templo. Él va al templo. Por eso, quizás no veo ningún problema en eso, pero no deberíamos decir, yo voy a la iglesia. Deberíamos decir, yo voy al templo porque yo soy la iglesia. Voy al templo para reunirme con mis hermanos. Jesús fue el templo. Los cristianos somos el templo de Dios, embajadores de Cristo. Porque 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vas a encontrar y puedes escribir ahí 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, al que han recibido por parte de Dios? Por casualidad no sabías eso, dice Pablo. Ustedes no son sus propios dueños, dice él. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Tu cuerpo es morada de Dios. Tu cuerpo es el templo de Dios.
De manera que lo que tú hagas con tu cuerpo, tú tienes que pensar que ahí habita el Espíritu Santo de Dios si es que tú tienes a Cristo como tu Salvador personal. Ese es el lugar a donde Dios está habitando. Somos invitados a construir el reino. Hemos sido invitados a representar el reino. Aquí tenemos varios países representados en ese salón. Y la mayoría de nuestros países tienen una embajada aquí en los Estados Unidos. La mayoría, más del 90%. Tenemos una embajada, la embajada de Brasil que está en Miami, tenemos una embajada de Brasil en Los Ángeles y la otra en Washington. La embajada de Brasil en Miami está el embajador y un pedacito de tierra que hay ahí. Ese pedacito de tierra representa a Brasil, pedacito de tierra representa Colombia, representa tu país, Perú, el país que representa. En este pedacito de tierra, este es tu país y ahí hay un embajador. Y el trabajo del embajador, ¿cuál es? Representar tu país en los Estados Unidos. Él tiene que conocer y saber mucho acerca de tu país, por eso él está en una posición de tanto privilegio. Es un embajador de tu país frente a la nación donde está ubicado la embajada. Piénsalo por un momento. Tú y yo somos embajadores de Cristo y representamos a Cristo en la cancha de fútbol, en la escuela, en el vecindario, en la casa, en la iglesia. Representamos a Cristo en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, con las palabras que salen de nuestra boca. Somos un representante de Cristo, como que Cristo hablara a través de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son embajadores y a la vez son el templo de Dios. Y te digo algo. El reino de Dios nunca fallará, jamás fallará. David falló, Salomón también falló en representar en perfección el compromiso que tenía. Y si tú estudias la historia, en el año 586 a.C., el templo del cual hemos estado hablando fue destruido. El templo fue destruido. ¿Sabe por qué? Por la infidelidad de la gente. La infidelidad de la gente, el templo fue destruido. Sin embargo, años más tarde Jesús vino a Jerusalén, nacido de una jovencita virgen, donde ella fue concebida por el Espíritu Santo. Nace Jesucristo, muere en esta cruz, es sepultado, Dios lo levanta de entre los muertos y él fue el último sacrificio de Dios, tomando así nuestro lugar. Tú y yo fracasamos. Los hombres fracasan. Pero Jesús no fracasó al morir en la cruz para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Tú y yo quedamos cortos cuando queremos agradar a Dios, pero es por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros estamos aquí. ¿Te imaginas, iglesia, el privilegio que tú tienes y que yo tengo de ser llamados a construir el reino de Dios, a representar el reino de Dios y saber que tenemos un Dios que no falla, que no falla? Yo quiero orar contigo. Señor, gracias te damos por tu palabra, por ser llamados a representar
y ser parte de tu reino y por el privilegio que tenemos de poder hacer la diferencia con nuestras vidas. En el nombre de Jesús.